Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y hoy vamos a hablar precisamente con nuestras analistas, Angélica de la Peña, Marta Tagle y Alma Margarita Oseguera, sobre el Plan Nacional de Desarrollo y lo que la presidenta de la República en México, Claudia Sheinbaum, ha llamado la República de y para las mujeres. ¿Cómo se unen? ¿Qué nos esperan a estas ciudadanas? Pues de eso vamos a hablar el día de hoy, así que les invito, acompáñenos. Pues hoy además en el mundo pues hay un momento importante que es la toma oficial ya de Donald Trump como presidente de Estados Unidos de Norteamérica, que seguramente varias portadas ya de los medios de comunicación señalan como un quiebre en la historia global geopolítica de nuestro país. Veremos cómo nos va con todas las amenazas que hay. Vemos si nos da tiempo, en el programa hacemos una pequeña reflexión de lo que vemos, porque no está desligado a lo que vamos a estar hablando el día de hoy en esta mesa política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad, con nuestras tres analistas, a quienes saludo como siempre, Angélica de la Peña, Alma Margarita Oseguera y Marta Tagle. Gracias a las tres por estar esta mañana para hablar de nuestro país, de lo que viene, de lo que se está construyendo. Y decía, no está desligada la llegada de Donald Trump con todo lo que implicará o tendría que implicar el Plan Nacional de Desarrollo, que de eso vamos a estar hablando esta mañana con las tres. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, agradezco que nos acompañen en esta emisión y recordarle los números telefónicos para que se ponga en contacto con nosotras: 55 35 08 47 61. Son las vías de contacto, también nuestras redes sociales, tanto en X como en Facebook, como CIMAC Noticias. Y bueno, sin mayor preámbulos, Alma Margarita, la semana pasada se realizaron dos encuentros, uno en la Ciudad de México y otro en Ciudad Juárez, precisamente para abonar en este Plan Nacional de Desarrollo desde la mirada de las mujeres y pues todo lo que esto conlleva o tendría que llevar en este Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo lo lees tú, esta República de y para las mujeres inserta en el Plan Nacional de Desarrollo, y qué podemos esperar? Tu micrófono. Buenos días, encantada de estar compartiendo con ustedes, queridas compañeras. Primero, a mí me gustaría señalar un poco cómo ha sido el origen y la estructura del Plan Nacional de Desarrollo y aterrizar después directamente con lo que comentas. Digamos que a nivel estructural, la propuesta es una propuesta con una metodología no muy seria. Lo que nos envían para contactarnos, para participar en los foros de consulta. Y en estos foros de consulta, pues esta falta de rigurosidad a nivel estructura, también en el contenido. ¿Y a qué me refiero? A que había unos ejes que se plantearon, estos ejes centrales, prioritarios, también tenían otros ejes transversales y después tenían los ejes principales, unos subtemas, y luego venían unos compromisos de gobierno por cada eje. De repente veíamos que se cruzaban estos subtemas y estos ejes y no derivaban como con una coherencia. Entonces, a nivel metodológico me parecía que las propuestas desarticuladas podríamos estar de acuerdo con las acciones que se están proponiendo, con muchas de ellas, pero a nivel de metodología no era suficiente. A nivel de tiempo en la organización de los foros, vimos que en las entidades se convocó a foros de 3 horas, pero eso sí, a las autoridades se les daba hasta 1 hora para que estuvieran hablando, que se estuviera presentando, y este era un tiempo que se les estaba robando la participación de las mesas de trabajo. Entonces, me parece que sin querer decir de manera concreta que parecería que es una simulación,
en términos de que se están haciendo foros de consulta para incorporar todas las propuestas. Por el otro lado, sí hay propuestas concretas que nos interesa a la sociedad civil y sí acudió mucha gente de la sociedad civil, mentiría que dijera que no, pero si no se está dando el tiempo, es como que si tú nos dieras 30 segundos para opinar sobre el Plan Nacional de Desarrollo y ya, lo que dije, punto, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que es muy desafortunado que para millones de mexicanas y mexicanos se convoque a foros de consulta y no se dé el tiempo suficiente en las mesas de trabajo. Y por otro lado, en estas eh, mesas de trabajo o foros de la República eh, de y para las mujeres, pues bueno, también vimos un escándalo muy fuerte que sucedió con la intervención de un transfemenino, donde aquí entra una discusión que yo he estado poniendo sobre la mesa y que tiene que ver con esta tergiversación de sexo y género. Y al involucrar y utilizar como sinónimos sexo y género, se dan este tipo de situaciones, pero además de eso, vimos también paralelamente que el comportamiento que se han tenido de muchas intervenciones para exigir que se respeten los derechos de transfemeninos, pues yo nunca lo he visto en una mujer sobreviviente de feminicidio, sobreviviente de violencia, madre de mujeres desaparecidas. Y traigo esto a colación porque no lo podemos sacar del radar que la aplicación de la justicia no se está haciendo con el mismo rasero. Y eso tiene que ver con una política pública de inclusivismo falso, en mi opinión. Gracias. Alma, pues a ver, sin duda es un tema que habría que colocar, pero no me gustaría que nos desviáramos de lo que tiene que ser el Plan Nacional de Desarrollo. Creo que muchas de las notas periodísticas incluso se enfocaron en en este hecho y perdieron el contexto de lo que estamos queriendo colocar en el centro, que es el Plan Nacional de Desarrollo y dónde colocamos a las mujeres o dónde tendríamos que estar las mujeres, mi querida Angélica de la Peña, más allá que sin duda de la metodología y lo que se ha mandado en términos de participación. ¿Cómo ves que vamos a tener un Plan Nacional de Desarrollo inserto en esto que ha llamado la presidenta Sheinbaum la República de y para las mujeres? Bueno, creo que es importante recordar brevemente el origen en el Plan Nacional de Desarrollo de una categoría importantísima que fue la perspectiva de género. Ese avance que se dio, que dimos las mujeres de todos los partidos políticos, de todas las organizaciones, me parece que es importante vindicarlo, porque el Plan Nacional de Desarrollo no visibilizaba a las mujeres en congruencia con aquella reforma del 75, en donde se incorpora en el artículo 4 constitucional la igualdad entre mujeres y hombres. Tardó varios sexenios en lograrse después de que las organizaciones de mujeres, de feministas y por supuesto las legisladoras que llegaron feministas al Congreso, a cualquiera de las cámaras, y siguieron dando a través de puntos de acuerdo, etcétera, etcétera, negociaciones, la inclusión de la perspectiva de género. Me parece que eso es muy importante. Pero la perspectiva de género quedó solamente enunciativa en el Plan Nacional de Desarrollo. Si bien hemos ido avanzando en la configuración de instituciones encargadas de atender los derechos de las mujeres de todas las edades y de todas las condiciones desde este enfoque político, de política social, porque la perspectiva de género está diseñada, por cierto, no desde entonces la Comisión de la Mujer, Jurídica de la Mujer, sino por el Consejo Económico y Social. O sea, me parece que es muy importante vindicar cómo queda en el 97 inscrito la perspectiva de género para garantizar que hubiese igualdad entre mujeres y hombres y resolver el predominio de un sexo sobre el otro. Así dice esta categoría
diseñada desde el ECOSOC. Y en lo concreto, en la política pública de todos estos sexenios, porque ninguno se escapa, simplemente ha quedado enunciativa, porque, bueno, hay que corresponder al mandato constitucional y se vería muy mal quitarla, etcétera, etcétera, aunque no trascienda, aunque no influya en la definición de la política pública. ¿Qué pasa ahora con estas discusiones para integrar en el Plan Nacional de Desarrollo la mirada de las mujeres, ¿sí? El incluirnos para que todas estemos ahí? Sigue igual que en otros sexenios. Simplemente es enunciativo, ya lo dijo Alma, lo dijiste tú misma, Lucía, el tiempo que se ha dedicado a la discusión para incluir, pues es mínimo, no hay ningún compromiso para garantizar su seguimiento, su evaluación, porque si no, no es una política pública, simplemente es un enunciado. Y yo creo que ese es el quid del asunto, que haya una observancia desde la sociedad civil organizada, del movimiento feminista, especialistas académicas, las organizaciones sociales que están enfrentando todos los días las broncas derivadas de la discriminación de las mujeres. Me parece que ahí es donde está el asunto y tendríamos que estar exigiendo que lo que quede en ese Plan Nacional de Desarrollo no sea solamente una buena redacción para que vaya de acuerdo, bueno, ahora ya hay una secretaria de las mujeres, y ahí, pero presupuesto igual o peor que claro, aquí se ha señalado, ¿no? Una política sin presupuesto es solamente un buen deseo, pero no una política como tal. Vamos a ir un corte de estación, Marta, regresamos contigo para seguir hablando del Plan Nacional de Desarrollo. Volvemos. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Y ya estamos de regreso aquí en Mesa Política. 55-3508-4761 son las vías de contacto. También recuerden nuestras redes sociales a través de X o Facebook, CIMAC Noticias. Y bueno, pues estamos hablando del Plan Nacional de Desarrollo y lo que han denominado la presidenta de la República de y para las mujeres, que es parte de estos 100 puntos de compromiso que ella dio a conocer en el Zócalo capitalino. Marta Tagle, ¿cómo ves lo que es la República de para las mujeres y el Plan Nacional de Desarrollo? Sí, bueno, quizás también como mis compañeras poner un poco de contexto de lo que significa el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo está mandatado por la Constitución en el artículo 26 constitucional y se supone que es la herramienta de política pública para justamente cada administración, cada gobierno, cada 6 años, quien encabeza la presidencia de la República defina cuáles van a ser sus prioridades. O sea, al final de cuentas es un plan. ¿Cómo hacemos nosotros un plan? Y ese es un plan para 6 años, ¿no? Y en este plan para 6 años tienen que establecer las metas, cómo las van a alcanzar, cuáles son los objetivos, y se supone que todas las dependencias de la Administración Pública Federal se tienen que alinear a eso. Y por eso cada vez que por ejemplo, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de las Mujeres, etcétera, tendrán que hacer sus propios planes, ahora sí que agarrándose del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, primero eso como para contexto, el artículo 26 constitucional. Pero me parece que sobre todo, digo, nunca hemos tenido un Plan Nacional de Desarrollo ideal, ¿no? Digo, también hay que decirlo, pero me parece que en la administración de López Obrador y como estamos viendo hasta ahorita, el Plan Nacional de Desarrollo solamente es un mero trámite. Se ha decidido que sea un documento que no tenga ni siquiera como mecanismos reales para poder alcanzar los objetivos que se propone. De hecho, a mí me tocó cuando presentó el presidente López Obrador su propuesta de plan nacional, porque la tiene que presentar a la Cámara de Diputados, pues ni siquiera una discusión al respecto, era un documento ahí escueto, ¿no? Y ahora me parece que pues va por ahí porque la consulta para Plan Nacional de Desarrollo apenas son 2 semanas de foros, en teoría de consultas,
del 6 al 19 de enero son estas consultas de Plan Nacional, porque lo que obliga la Constitución es a que haya una amplia consulta a todos los sectores de la población, mujeres, indígenas, poblaciones o sea, la idea es que todas las personas en el país, todos los sectores estén participando y este plan, esta consulta que está mandando la presidenta, es solamente por apenas 2 semanas, ¿no? Y la percepción que tengo es que ya está hecho, ¿no? Entonces, más bien es como para justificar que están consultando, porque además de todo ese plan, que déjenme decirles muy rápido, los ejes generales que vienen son gobernanza con justicia y participación ciudadana, desarrollo con bienestar y humanismo, economía moral y trabajo, desarrollo sustentable. Se supone que sobre esos ejes están siendo las consultas y se supone, y digo se supone, que son ejes transversales: el de igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, innovación pública para el desarrollo tecnológico y derechos de las comunidades indígenas. ¿Y por qué digo se supone? Porque en todas estas consultas que se abrieron, estos foros que se están realizando en diferentes partes del país, por ejemplo, el Instituto de la Juventud organizó 6 foros, ¿no? Comunidades indígenas por ahí 2 o 3, en fin, cada secretaría organizó foros y lo están haciendo en diferentes partes del país. En el caso de las mujeres solamente hay dos. Hubo dos, uno en Ciudad Juárez y otro en la Ciudad de México la semana pasada, entonces me parece que además queda muy corto y para nada es transversal, es decir, no vemos que en cada uno de los ejes estén discutiendo el tema de la igualdad y también yo traer a la mesa que uno de los temas que debería ser un eje transversal de las discusiones, pues tiene que ver con esta reorganización social de los cuidados y cómo se le va a hacer para ver si efectivamente va a haber un sistema de cuidados y no se ve, o sea, no se ve más que por ahí en la metodología, las preguntas que te proponen pueden ser sobre ese tema, pero no hay una definición clara al respecto. Entonces, yo lo veo muy corto, yo veo que es solamente un mero trámite, se tendrá que mandar a más tardar a la Cámara de Diputados el 29 de febrero. Por parte de la presidencia, quien está llevando este proceso es Jesús Ramírez, el que era el encargado de comunicación en la administración anterior y ahora es su coordinador de asesores, ¿no? Y pues no le veo que vaya a ser un gran documento, digo, espero equivocarme, pero por lo menos en materia de igualdad sustantiva no veo por dónde va a venir de manera transversal, ni tampoco que esté habiendo una gran convocatoria, porque como bien dijo Alma Margarita, estos dos foros, pues escasas 3 horas, solamente acudieron, obviamente estaba abierto a que cualquiera pudiera participar, pero pues no daba tiempo, creo que les dieron 2 minutos para hablar a las que estuvieron en las mesas, o sea, en realidad no había posibilidad de hacer propuestas serias, y aunque entiendo que hay también la manera de participar en línea y escribir, pues eso también está limitado a cierto grupo de personas que tienen posibilidades de registrarse, sacar su llave MX, de mandar propuestas específicas y eso no lo hará todo mundo, que esa es la otra manera de participar. Entonces yo veo una consulta limitada, y tampoco veo que esté el tema de igualdad siendo transversal. Y ya lo señalaban ustedes tres, no ha habido un plan nacional de desarrollo perfecto, digamos, donde incorpore realmente la mirada, la concepción de la discriminación de las mujeres y cómo superar esta discriminación. Y revisando los dos planes de desarrollo anteriores, el de Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en el Peña Nieto había 5 indicadores: la tasa de mortalidad materna, la tasa de fecundidad de adolescentes, mujeres y hombres al menos en educación secundaria completa, es decir, ir garantizando los 9 años de escolaridad, participación de mujeres y hombres en escaños parlamentarios y tasa de participación entre mujeres y hombres en la fuerza laboral. Cuando tú miras el Plan Nacional de Desarrollo de Andrés Manuel, solamente estamos en una línea que dice que el Plan Nacional de Desarrollo tendrá como manera transversal la igualdad entre
mujeres y hombres, pobres y ricos, afrodescendientes, pueblos indígenas, con discapacidad, etc. Entramos en esa línea de todas las posibles condiciones que no generan igualdad o que no han generado igualdad o que tenemos algún grado de discriminación. A mí, pensando en esto que tú señalabas, Alma, de la metodología, de cómo el espacio y cómo van a recuperar, vamos a suponer que ahorita que nos están escuchando se animan algunas compañeras y dicen, sí, yo mando mis iniciativas, ¿cómo se va a sistematizar esa información para cruzarla con todo lo que tendría que existir en estas líneas que ya nos mencionaba Marta, en términos de la transversalidad de este Programa Nacional de Desarrollo? Ahí todavía no hay claridad de cómo se va a recoger esta información y cómo se va a procesar para ser parte del plan. Y a propósito de lo que las tres han señalado, porque las tres han coincidido de que esto pareciera más una simulación, en el de la Ciudad de México, la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, dijo que no, que para nada era una simulación, que era una consulta real con sustento y que sí querían pues escuchar a las mujeres. Yo creo que escucharlas es cierto, de que sus propuestas estén integradas es otra cosa, Alma. Sí, bueno, yo creo que rescatando el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, el de 2013 el de Peña Nieto, teníamos un eje transversal de la perspectiva de género. Eso es muy metodológicamente, cuando eres consultora y que tienes que alinear el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal y el Plan Municipal para que realmente se puedan aceptar las propuestas para las políticas públicas, las acciones, los programas, etcétera, es indispensable. Y teníamos, digamos, más de dónde agarrarnos. Cuando llega el Plan Nacional de Desarrollo de Andrés Manuel López Obrador, lo dijiste tú muy bien, no lo puedo mejorar. Efectivamente, nomás teníamos muy poco de dónde echar mano, pero fue coherente porque fue el mayor retroceso que hemos vivido en todos los años. Entonces su programa reflejaba lo que vivimos en ese sexenio pasado. Y en este sexenio que, como ya hemos comentado aquí en otros momentos, que estamos a 50 años de la Conferencia Mundial de las Mujeres y a 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing, no vemos que esté la transversalidad de la perspectiva de género, porque igualdad sustantiva y derechos de las mujeres no es sinónimo de eso. Es como volvemos a lo mismo. Si hacen un taller de perspectiva de género o de derechos humanos de las mujeres o de la igualdad sustantiva, eso no es transversalidad, eso es un taller. Y lo digo de esta manera simplona, porque es precisamente ese eje transversal lo que nos están vendiendo, en mi opinión. Y también, cuando dicen derechos de las mujeres, tampoco nos están diciendo a qué mujeres se refieren. Y esto también lo saco, porque hay una discusión en el aire que no se ha aterrizado en los espacios. Así que me parece que la sociedad civil tenemos el compromiso, la obligación y la conciencia de seguir insistiendo, de seguir convocando, de seguir haciendo propuestas, y yo convoco a que lo sigamos haciendo, porque no nos podemos hacer a un lado. Es nuestro país, son nuestras políticas públicas, es nuestro erario y es nuestra vida cotidiana que se está decidiendo a través de las tomas de decisiones. Entonces yo sí convoco a seguir señalando lo que hay que señalar en todos los temas. Bueno, con esto nos vamos a ir a un corte de estación. Regresamos contigo, Angélica de la Peña, y recuerde que todos los jueves a las 11 de la mañana en esa radio 97.3 de FM está la retransmisión de esta mesa política. Volvemos. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. El histórico triunfo de Norma Rocío Nale García en Veracruz. El 1 de diciembre de 2024, Norma Rocío Nale García marcó un hito en la historia política de Veracruz, al convertirse en la primera mujer gobernadora en más de 200 años.
Representando a Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, asumió el cargo con la promesa de consolidar la cuarta transformación en el Estado. Su investidura contó con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó el logro como un avance en la representación femenina en los gobiernos estatales de México. Con una población de 8.062.579 habitantes, Veracruz ocupa el cuarto lugar a nivel nacional. De este total, el 52% son mujeres y el 48% hombres. El Estado enfrenta retos como un índice de pobreza significativa, alta dependencia económica y desigualdad de género, con una tasa de participación laboral femenina de solo el 44%. Además, el 8.6% de la población habla una lengua indígena, destacando la diversidad cultural del Estado. Desde su campaña, Nale García enfatizó su compromiso con las mujeres. Entre sus compromisos se encuentra erradicar la discriminación de género y establecer centros de justicia especializados para atender a víctimas de violencia, además de aplicar políticas de apoyo a mujeres emprendedoras y la promoción de igualdad salarial. Cabe señalar que Veracruz enfrenta problemas críticos como la inseguridad, la delincuencia y la corrupción. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023, el 72.5% de los veracruzanos identifica la inseguridad como el principal problema, seguido por la corrupción con 52.3% y el desempleo con 41.2%. Además, el 84.1% de la población percibe corrupción en la política, mientras que la confianza en los partidos políticos es mínima. Estos retos estructurales representan un desafío significativo para la nueva administración. También, la violencia de género sigue siendo un problema alarmante en el Estado. Hasta mayo de 2024, se reportaron 2.136 mujeres víctimas de diversos tipos de violencia, incluyendo física, psicológica, sexual, económica y por abandono. Destaca que el 74.7% de las víctimas de violencia fueron mujeres, evidenciando la urgencia de políticas públicas que prioricen su protección y justicia. Rocío Nale García ha señalado que, aunque es la primera mujer en gobernar Veracruz, espera no ser la última. Su administración tiene la responsabilidad de enfrentar los desafíos sociales y económicos del Estado, mientras establece precedentes en políticas de género e inclusión. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Y ya estamos de regreso aquí en la Mesa Política. Y bueno, recuerden nuestro número de cabina 55 35 08 47 61 y las redes sociales a través de X o Facebook como CIMAC Noticia. Angélica de la Peña, a ver, empezamos contigo. ¿Qué dices a lo señalado tanto por Marta como Alma? Tu micro, mi querida Angélica. Está abierto. Ya te escuchamos. Ya, sí. Coincido plenamente con Alma Margarita y con Marta. Me parece que estamos frente a dos problemas que cualquiera de los dos son terribles. La simulación, que ya se especificó por ambas, y por supuesto también el voluntarismo, que es uno de los peores de las peores formas de cómo enfrentar la política pública, a partir de que no se es metodológico, no hay una estrategia de revisión, de revisión, evaluación, recomposición de lo que tienes que corregir a partir de la propia evaluación. Me parece que la Secretaría de las Mujeres tiene aquí un reto muy importante que nosotras tenemos que tener muy clara, sobre todo esperando que ella tenga una disposición personal de recurrir a quienes saben, a quienes pueden ayudar justamente a que no se simule, pero tampoco se caiga en el voluntarismo. La discusión que está en el fondo, creo que es importante señalarlo, es que la política pública no necesitaría grandes recursos, sino que, por ejemplo, ahora la Secretaría de las Mujeres, en el marco del gabinete, garantice una transversalidad de sus acciones, porque es verdad que una de las críticas que se ha hecho
a los gobiernos es la duplicidad de programas. Me parece que no lo hemos resuelto, no somos científicos, quienes gobiernan, pues nosotras no han sido científicos justamente en garantizar que la política pública tenga adecuaciones a partir de una transversalidad de la definición de los gastos y no repetir gastos que luego de repente se contraponen inclusive y los resultados pues son terribles a la hora de tener la evaluación y entonces se simula o se cae en el voluntarismo. Pero sobre todo ahora tenemos una bronca económica a partir de la llegada al rato de Donald Trump, en donde yo escuchaba antes de que, nos va a castigar porque tenemos una alianza con los chinos. No, se va a llevar a los chinos a Estados Unidos, se va a acabar el nearshoring y me parece que eso va a ser una bronca que va a afectar al peso mexicano, que va para abajo cada vez más devaluado frente al dólar. ¿Y cuántas mujeres están trabajando en el nearshoring? Aquí China fabrica cosas que de aquí mandamos a Estados Unidos. Ya lo que piensa Trump es, a ver, China, vente directamente a Estados Unidos para que no haya este puenteo de las empresas que tú tienes en México y que México luego nos vende. O sea, el pragmatismo de los gobiernos estadounidenses es increíblemente genial frente a la actitud, a ver, ¿cómo diría? No infantil, pero sí minúscula de no hablar con la verdad por parte del gobierno mexicano y estar pensando cosas que no son y enemigos que no son, porque se impone el pragmatismo en el mundo, sobre todo en la parte económica, y bueno, Estados Unidos está preparando para eso. Y yo creo que no hemos evaluado, queridas compañeras y amigas, colegas, las repercusiones que va a tener para las mujeres trabajadoras en todas estas empresas. De manera que la política, con mayúsculas, tendría que vindicarse para buscar ser más científica frente a los retos que se tienen y yo no veo más bien una actitud contestataria por parte de la presidenta, seguramente está haciendo esfuerzos y yo creo que esa parte debería analizarse en algún momento de manera más puntual con especialistas para saber qué es lo que tendríamos que estar impulsando y ojalá que la presidenta ya esté tomando en cuenta ese tipo de situaciones que se le van a venir en unas cuantas horas. Absolutamente, decía, este panorama del mundo va a cambiar con la llegada de Trump. Las analistas han señalado, va a ser un parteaguas en este nuevo periodo de Donald Trump, porque va con todo, digamos, va por todo. Y volviendo al Plan Nacional de Desarrollo, Marta, tú señalabas, parece ser que ya está. En el foro que fue en la Ciudad de México, la titular de la Secretaría de las Mujeres decía que ya tienen ellas una propuesta que tiene 7 objetivos, 28 estrategias y 133 líneas de acción. De los objetivos que señaló era 1, mejorar la situación económica de las mujeres, 2, impulsar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político-comunitarios, así como la promoción permanente de los derechos humanos de las mujeres, transformar 3, la cultura social desde la perspectiva de género, la interseccionalidad para prevenir la violencia contra las mujeres, 4, mejorar la situación económica de las mujeres para cerrar las brechas históricas de pobreza y precariedad laboral, 5, generar las condiciones para la construcción de una sociedad de cuidados a partir del reconocimiento y distribución de los trabajos domésticos y de cuidado, y 6, garantizar la política nacional integral coordinada para que las mujeres víctimas de violencia cuenten con respuestas inmediatas, máxima protección por parte del Estado, y 7, garantizar el derecho de las mujeres al acceso a la justicia a través de mecanismos efectivos de atención, acompañamiento y reparación integral. Esos son los 7 ejes que, decía Citlali Hernández, dirigen lo que sería la propuesta desde la presidencia a través de la Secretaría de las Mujeres de lo que tendría que integrar el Plan Nacional de Desarrollo. Sí, yo creo que todas las que estamos en esta mesa no tendremos ningún empacho en decir y acompañar estos objetivos, porque creo que cada uno de ellos son
temas y prioridades para atender las realidades que viven las mujeres en este país, y me parece muy importante empezar señalando estos objetivos. Y lo interesante es cómo se van a alcanzar esos objetivos, porque como lo decíamos cuando se aprobó también la reforma en materia de igualdad sustantiva, que llevó a la reforma al artículo cuarto constitucional y varios otros más, pues señalábamos el tema de que, pues no, obvio no nos íbamos a oponer que se incluyera ahora igualdad sustantiva, pero el tema es cómo se va a aterrizar eso. Y lo mismo estamos con estos objetivos. Creo que acompañamos sin duda cada uno de ellos porque el tema de las violencias, de los cuidados, de las realidades que representan cada uno de ellos en las mujeres, pues sin duda los acompañamos, pero cada uno de ellos se tiene que ver reflejados en programas y en acciones de gobierno. Y también por ello, insisto en lo que ya señalaba Angélica de la Peña, que no necesariamente se tiene que inventar el hilo negro, ni tienen que hacer programas y destinar todo el aparato para allá, sino que lo que se trata es que justamente ver cada una de las dependencias de gobierno qué les toca hacer para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y no solamente dejar, digamos, en la esfera de la Secretaría de las Mujeres la responsabilidad de los programas de mujeres, porque entonces nos quedamos muy cortos. Hablábamos de cuando veíamos el presupuesto que tendrá la Secretaría de las Mujeres, que son cerca de 2.000 millones, comparado con lo que tiene Sedena, que son 150.000, pues no hay punto de comparación, pero sí ver qué le toca hacer a la Sedena, qué le toca hacer a salud, qué le toca hacer a bienestar, para garantizar realmente la igualdad entre mujeres y hombres. Y eso es lo que implica la transversalidad. Y además, yo creo que algo que también tanto Alma como Angélica han puntualizado muy bien, me parece que desde el punto de vista de la igualdad sustantiva, hay mucho expertise que se ha acumulado en México durante estos 30 años. Durante estos 30 años, las mujeres mexicanas han venido colaborando con estudios desde la academia, desde la política pública. Hay muchas mujeres y eso me preocupa mucho. Quizás no hemos tampoco tenido el tiempo para analizar qué es lo que está pasando con las mujeres dentro de la administración pública, pero hay un montón de mujeres que de verdad se han especializado, han trabajado el tema, que le saben y que muchas veces terminan saliéndose de la administración pública porque hay cambios de gobierno, hay cambios de equipo y terminan quedando fuera y se desperdicia toda esa experiencia. Quizás el llamado, la propuesta frente a estos objetivos que se propone, por lo menos la Secretaría de las Mujeres dentro del Plan Nacional de Desarrollo, es saber que no está solamente la Secretaría de las Mujeres, sino que hay una expertise acumulada en México que deberían de aprovecharse para poderle dar cauce a todos estos planes que se están proponiendo. Y que creo que eso es todo un tema, ¿no? ¿Cómo se sigue esta lógica de las administraciones? Porque no es nuevo. La llegada de los equipos implica desmantelar las instituciones y este gobierno no está siendo la excepción. Vimos lo que pasa en CONAVIM, vemos lo que está pasando en la propia, lo que era antes el INMujeres, hoy la Secretaría de las Mujeres, donde están saliendo efectivamente todas estas mujeres de las áreas, pues de las dependencias, que tenían no solamente expertise, sino lo que quedaba o lo que se fue avanzando y en qué lugar se quedó para continuar o no. Y lo que vemos también es cómo se mantiene esta política de borrón y cuenta nueva. ¿Qué se hacía antes? ¿Quién sabe? Pero yo llego a hacer lo que quiero hacer y eso rompe con toda la lógica de mantener aquellas políticas que una vez evaluadas, como ya lo ha señalado Angélica de la Peña, vemos que funcionan y que vale la pena mantenerse o corregir o, en fin, modificar. Pero vamos a seguir hablando de esto en el siguiente corte, donde les propongo agreguemos el dato Donald Trump, que ya está pues llegando a esta presidencia de los Estados Unidos y vamos cerrando con eso en el próximo corte de estación. No se vaya, estamos en la Mesa Política, volvemos. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.
Y ya estamos de regreso aquí, 5535084761, nuestros vía de contactos, pero también recuerden nuestras redes sociales como CIMAC Noticias, ya sea en X o en Facebook, ahí nos va a encontrar y bueno, pues cada una tenemos redes sociales también, háganos llegar sus comentarios por cualquiera de lo que ve. Ya lo decía Angélica, me parece que es muy importante, lo decía también yo al principio cuando iniciamos el programa, pues llega Donald Trump, ha amenazado con varias cosas, entre otras la deportación masiva hacia México, el declarar a los cárteles del crimen como terroristas, aranceles, en fin, una serie de elementos que sin lugar a dudas pondrá en otro escenario a nuestro país. Si les propongo que abordemos, porque no va desligado de este plan de gobierno de 6 años de Claudia Sheinbaum frente al Estados Unidos, nuestro socio comercial, nuestro vecino del norte, con todas las implicaciones que eso lleva, Alma, además en entidades donde la frontera se vuelve una convivencia permanente entre los connacionales y el país vecino, que muchas veces trabajan del otro lado y viven en México, en fin. ¿Cómo ves tú, en medio de esto, el Plan Nacional de Desarrollo y lo que tendría Claudia enfrente como presidenta de este país, o lo que tiene? Sí, bueno, el Plan Nacional de Desarrollo, pues es un documento con estos objetivos estrategias y prioridades para el desarrollo eh, de nuestro país y por supuesto el eje transversal de la perspectiva de género feminista podría englobar a esta población de deportados, de migrantes, porque es una población grandísima y ahí estamos hablando de recursos económicos y políticas públicas que tendrían que estarse implementando desde ayer, porque como lo dicen muchos especialistas, Trump empezó a gobernar, o sea, a lanzar sus mensajes desde el primer día que ya se supo que él era el presidente, él empezó a mandar mensajes al mundo entero y a México en particular con todo lo que tenía que ver con los aranceles de exportaciones y carteles. Entonces, en ese sentido, sí tendríamos que tener un eje transversal, ya sea el de la transversalidad de la perspectiva de género feminista, pero también poder, así como se hacen poblaciones específicas que han estado viviendo en un histórico, una falta de compromiso de los gobiernos, ahí tendría que entrar también esta población de deportados. Así que, y también al ver que tenemos otro México, la cuestión de la transparencia y el monitoreo de estas políticas públicas también es muy preocupante. ¿Dónde las vamos a ver? Sobre todas las poblaciones. Y hay un tema muy importante, Angélica de la Peña, la capacidad que tenga México de recibir las deportaciones masivas, no solo de connacionales, estamos hablando de cualquier nacionalidad, y con qué condiciones enfrentar precisamente este tipo de deportaciones frente a un Instituto Nacional de Migración que está pues rebasado en todos los sentidos, y una política migratoria que cada vez la Guardia Nacional asume más protagonismo cuando no debería, pero es parte de lo que ahora también vemos. ¿Cómo miras esa parte desde este lado de la frontera, Angélica de la Peña? Bueno, la Guardia Nacional desde su constitución tuvo una tarea que no queda la menor duda, lo ha cumplido con creces, es decir, convertirse en un muro en el sur y en el norte para que la migración se detenga y no pase a Estados Unidos. Me parece que eso hay que decirlo con toda claridad, algo que ha impactado a la seguridad pública en el resto del país. Queridas, yo veo una situación muy compleja, no creo que en unos pocos minutos podamos abordarlo, pero no es lo mismo hablar de drogas como la marihuana a hablar de drogas como el fentanilo.
No es lo mismo. El fentanilo se ha convertido en un problema social gravísimo en Estados Unidos. Quienes hemos pasado por muchas calles en San Diego, en Los Ángeles, en California, bueno, San Francisco es un horror. Yo creo que esa parte me parece que es totalmente comprensible respecto de lo que ha sido el fentanilo, particularmente para Estados Unidos desde el punto de vista social. El México tiene que, por lo tanto, también sacar el otro asunto, que creo que lo ha dicho Marcelo Ebrard, pero hay que seguir insistiendo en que las armas que usan los cárteles en México vienen en su 95% de Estados Unidos. Y eso tiene que ver con una corrupción, no solamente de la entrada de este lado, sino también que lo permiten de aquel lado. Entonces estamos frente a una corrupción que es lo mismo en un tema y en el otro. Pero además vienen también los aranceles contra las remesas. Y aquí se le va a caer el teatro a López Obrador, lo tengo que decir, hago las remesas como si fuera una política pública derivado de una acción gubernamental para fortalecer la economía de las familias mexicanas, cuando sabemos que eso no es. Y ahora se va a ver afectado porque los estudios que tienen es que parte de las remesas que vienen de Estados Unidos es un lavado de dinero del narco. O sea, estamos ante una situación compleja. Ahora, México es el tercer país seguro desde el sexenio de Peña. Dicho, pero lo es. Hay acuerdos de que quienes son extranjeros los mandan directamente a su país, no entran en México. Y a Claudia Sheinbaum, la presidenta, lo ha dicho y lo ha mencionado varias veces respecto de que va a insistir en que las personas migrantes que no sean mexicanas no entren, no los manden a México, sino como lo han hecho y como lo hicieron en el gobierno de López Obrador, los manden a sus países de origen. De manera que yo creo que ya con las puras familias mexicanas tenemos para estar en una crisis terrible, y quienes lo más lo están viviendo son los municipios, los ayuntamientos, porque también es asunto de los ayuntamientos de la frontera con Estados Unidos, que es verdaderamente caótico. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres que están ahí? ¿Qué pasa con las niñas que están ahí? Me parece que quiere un programa especial para analizarlo. Marta Tagle, ¿qué hay que decir frente a todo esto? Pues yo muy breve decir que me parece que hoy se inicia una era de la supremacía machista, porque lo que hace Trump es el machismo puro, pues es anti todo, ¿no? Es racista, xenófobo, machista, y además invitó a sus amigos tóxicos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar muy pendientes de lo que va a suceder. Y con respecto al Plan Nacional de Desarrollo, pues habrá que ver efectivamente qué tanto estarán planeando atender lo que va a suceder con las deportaciones, porque básicamente es el tema que más le interesa. Y yo creo, por ejemplo, que, digo, no lo han planteado así, pero por eso me parece que el tema que ha planteado de cuidados en las mujeres de la maquila, por lo que decía Angélica, es una buena propuesta. Ojalá y se aterrice. ¿Por qué? Porque justamente las mujeres de la maquila, y donde inició este programa de los centros de cuidado infantil, los CECIS, es en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, justamente las mujeres que se pueden ver más afectadas a raíz de lo que esté sucediendo, y además de este cambio de reglas que se estarán dando, me parece que pueden ser las mujeres, y por eso el programa de cuidados de las mujeres de la maquila puede ser fundamental. Ojalá y se concrete, ojalá pase más allá de estas guarderías del IMSS de las que hemos venido hablando, y se convierta en un programa que atiende realmente a las mujeres que muchas veces emigran justamente y terminan en las ciudades fronterizas buscando opciones de trabajo. Bueno, solamente añadir a estas preocupaciones que coincidimos las cuatro, aquí me sumo ya, de lo que puede ocurrir con la población migrante deportada
de manera masiva hacia nuestro país, tiene que ver con también las infancias que cada vez llegan o transitan de manera no acompañada con adulto familiar y que muchas veces son atrapadas también por las redes de trata, y ahí las adolescentes, las niñas, las mujeres en general, pues son víctimas terribles de este delito mundial que trasciende también y que creo que es de los temas pendientes que habría que señalar como políticas emergentes para garantizar que pueda haber seguridad para estas infancias, pero también para las mujeres y las adolescentes. Temas que sin duda estaremos analizando aquí en esta mesa política. Angélica ya nos propuso el tema, podría ser el programa de la próxima semana que vemos con Trump y sus primeras políticas y qué pasa con las mujeres. Veremos qué nos depara en esta semana, pero ya estaremos sin duda tomándole en cuenta, mi querida Angélica de la Peña, porque sí, es un tema que nos tenemos que involucrar toda la ciudadanía, porque nos va a implicar a todas lo que ocurra con este nuevo supremacista machista. Me gustó mucho, mi querida Marta, esta era de la supremacía machista de Trump no es cosa menor porque va a afectar a todo el país. Eso fue todo en este episodio de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios a través de Spotify o SoundCloud. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.